qué área yo voy a adoptar. Eso no define. Bueno, siempre es el área de expansión, ¿no? Claro. El área de crecimiento y el área de expansión. Por eso voy a definir el límite cuál va a ser mi abastecimiento. Ya. Voy a definir. Porque en base a eso yo determino un área, en base a esa área yo determino una población, y en base a una población voy a determinar una demanda. ¿Ok? Realizar un esquema de proyecto. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer mi distribución? ¿De dónde voy a tomar, digamos, dónde va a estar mi punto de reserva o de abastecimiento? Y cómo yo voy a conducir el agua a todos los puntos de la población que voy a hacer. ¿Sí? Sería a un nivel, digamos, macro. ¿Sí? De los macrocircuitos. ¿Sí? De lo que comentábamos, Limber, ¿te acuerdas? En el tema de la sectorización. Para proyecto, el ¿no? tema de incendios, Sí, y porque si valvulación. te das cuenta, dentro de cada recuadro, dentro de cada área que está delineada por las líneas azules, existen Redes. claro, existen, digamos, predios, ¿sí? Ya, pero necesito definir primero cuáles van a ser mis circuitos, ¿sí? Mis macro redes, ¿no? Porque yo no puedo entrarme a diseñar a detalle dentro de cada manzana. Claro. Necesito establecer primero por sectores para determinar las líneas principales de distribución. ¿Con qué criterio tú diseñas las macro redes o los circuitos grandes? ¿Con un tema de longitud, una área? Tú tienes 10 hectáreas y divides en Áreas consolidadas, digamos. Áreas consolidadas. Áreas consolidadas. Y las áreas de expansión nomás las dejas como área de expansión. Claro, dejas un punto al final y claro, como en esta parte aquí, ¿no? O sea, no es una red, no hay nada definido todavía acá, pero es una posible área de expansión. Que después Se puede cerrar acá, allá. tú lo cierras acá y lo cierras acá. O sea, Pero entonces el concepto son áreas consolidadas. áreas consolidadas. O sea, por ejemplo, un centro de una ciudad que ya colapsó su sistema, lo que haces es Rodearlo. lo rodeas y como que dice lo aíslas aquí. Lo aíslas. y lo controlas. Fuera de eso, las condiciones para esa consolidación solo es terreno o también solo es construcciones, viviendas, todo, o tiene que ver la topografía. También tiene que ver topografía, claro, porque de pronto tú puedes sectorizar por sectores altos, medios y bajos. Ya. ¿Sí? Okay. Para manejar la presión. exactamente, para que en base a las redes, a los diámetros de tuberías, manejar las presiones en diferentes puntos. ¿Sí? Ya. Entonces, des en cuenta aquí, una vez esquematizado la red, ¿qué voy a determinar? ¿Cuáles van a ser las áreas de aportación? ¿Sí? Des en cuenta aquí un detalle importante. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo yo necesito determinar las áreas de aportación? Des en cuenta en cada cruce, en cada punto de redes. Por ejemplo, en esta esquina, aquí, en este cruce aquí, ¿cuál es mi área de afectación a este punto? Digamos, a este nudo, específicamente aquí, que me va a determinar una demanda. Des en cuenta que ¿cómo se determina? Valores equidistantes entre tuberías. O sea, de nudo a nudo, saco el valor equidistante y determino el límite de esa área aportante. De nudo a nudo, punto equidistante, determino el límite. ¿Sí? De nudo a nudo determino el límite y establezco, en este caso, esta va a ser mi área de aportación a este nudo. Es como lo de la alcantarillado sanitario. ¿Sí? Entonces, toda esa área, la demanda que se determine en esa área en base a la población que está sentada en ese lugar, va a afectar a la demanda en este nudo. O sea, la demanda que me provoque, que me calcule, digamos, el sector 5, yo la voy a ingresar en este nudo. A ver, ¿Sí? Si tú lo dices así, significa que, o sea, yo primero lanzo mi red. Tienes que lanzar tu Lanzo red. mi red y Exactamente. Y esa red, Después luego de de estar tu red, lanzada, es la que me determina. Tú determinas las áreas de aportación. Por ejemplo, porque yo veo que la red en el punto 2 y 3 es chiquitita, o sea,
Porque es que hay una calle principal y otra calle principal, ¿cierto? Porque El 2 y tienes 3. aquí, porque tienes aquí Claro. dos nudos. Ya está cerquita. Tienes por dos eso- nudos cerca, entonces mitad coge para acá, la mitad coge para acá. Y Entonces- acá tienes otro nudo, la mitad para acá. O sea, primero es la red, luego es la área, no primero el área, luego la red. Entonces mira, tienes un nudo aquí, punto acá, punto acá. Coges la mitad, entonces ya la parte. Ya. ¿Sí? Entonces lo que hace es tratar de distribuir en distancias equidistantes entre los nudos que puedas, cómo se configura tu red, ¿ya? Para tratar de equilibrar las aportaciones, Este es el mecanismo por áreas de aportación. por áreas de aportación. Ya. Asumiendo criterios o estudios o lo que sea, es el mecanismo más usado. Es el, digamos, puede ser más apegado a la realidad. El que se apega a la realidad, es el que yo debería hacer con las encuestas cuando yo ya tenga definidos los propietarios y ya tenga definido. Claro, porque Ese tú ya ya es tienes el dato exacto de lo que es. O sea, digamos que aquí lo determinamos en base a un área y que sobre esa área hay una densidad poblacional, Ya. ¿sí? Y esa densidad poblacional me arroja un dato de población que tiene una demanda. ¿Ya? ¿Cuántas personas viven en esa zona y punto? ¿Y cuánto consumen de agua? Pero en el otro caso, en el que te digo, el de detalle, ya llega la micromedición, que es el tema de saber cómo cada casa está conectada por diferentes Claro, redes por ejemplo, a ese en punto. esta casa hay 5 habitantes, en la que está al lado hay 4, en la que sigue hay 10, entonces ahí ya... Ya es otro tema de forma de medir, pero ahí lo que hago es, según tu experiencia, se apega bastante. Sí. Ya, listo. ¿Sí entendiste, Majo? Entonces, ¿qué datos vamos a requerir ya para el tema ya, una vez definidos los parámetros anteriores que indicaba, ¿no? Hasta la determinación de las áreas de aportación? Entonces ya, ¿qué vamos a requerir ya en sí para entrar a diseñar? En lo que es tubería, definir nudos de inicio y fin de tramo, la longitud, el diámetro y el coeficiente de rugosidad que va a estar en función del tipo de material de la tubería que nosotros queramos emplear. Para el nudo, en este caso, el caudal, que sería la demanda, ¿sí? Y la cuota del terreno. ¿Ya? En el tanque, ¿qué serían las características geométricas de ese elemento? ¿Sí? Que obviamente están determinadas en base al cálculo de la dotación que yo voy a dar. ¿Sí? El consumo medio diario, ¿no? Es un porcentaje de ese valor. A ver, de aquí los únicos datos complicados, si yo tengo topografía, tengo cotas, ¿sí, no? Para el caudal debe tener la densidad poblacional o las personas que... Exactamente, ¿qué vas a servir? El tanque es un tanque, tú Que dimensionas tú en dimensionas función del cálculo de ese la de demanda, exacto. El consumo medio el diario. consumo medio diario. La tubería, obviamente, ya son datos de tubería. Comúnmente estamos trabajando con PVC. Longitud define topografía, diámetro define, como tú dices, el prediseño. El prediseño, sí. Y el coeficiente de rugosidad es la En tubería. función del tipo de material. O sea, prácticamente la cabeza está metida en sacar la población adecuada Exacto. y Se entra en esto, ¿no? En la demanda. O sea, en realidad primero yo tengo que lanzo mi red, ¿verdad? Lanzas tu Y red. después según lo de la población, ahí voy viendo los diámetros de cada Ya, tubería. lanzas porque tu eso red, es ¿verdad? la- Por lo menos tienes que determinar con el valor que vas a servir, digamos, a toda la población, tú sabes Ah, ya, el primero la diámetro total. estimado de que va a salir del tanque. Ah, ya. Por lo menos tú puedes determinar eso. tú sabes con qué diámetro arrancas. Arranco con un grandote. Exactamente. Y después te voy definiendo la votación. Y después, exacto. O sea, lo puedes dejar con ese diámetro porque igual, Le va a ofrecer porque es grande. claro, tú puedes ir ya, a medida que va recorriendo el agua, se va quedando, entonces el caudal va aminorando a medida que se aleja digamos, del tanque. Digamos así. Entonces el caudal va bajando y por ende los diámetros es necesario irlos reduciendo. ¿Sí? Pero bueno, ¿se acuerdan la fórmula que les di la semana anterior? El diámetro, digamos, para considerar velocidades de 1.1 metros por segundo, el diámetro es igual a 1.35 por la raíz del caudal. Y obtienes un diámetro teórico que tú puedes arrancar con eso. O sea, yo con ese Sí. caudal que en teoría de la demanda lo tengo y voy sacando en función de esa relación de 1.1. 1.35 por la raíz del caudal. Entonces, pum, 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 me va dando diferentes diámetros nativos. Y eso lo voy colocando. Ya. Entonces, pero
Siempre pensando como un prediseño, ¿no? Que eso es el diseño definitivo. Claro, porque al final lo que tú tienes que hacer es evaluar ese proyecto y verificar presiones y velocidades que se ajusten a los mínimos y máximos, ¿no? Eso. Y al final, para estos datos que tenemos, tanto en tuberías, nudos y tanques, vamos a obtener los resultados. En tuberías, que nos va a la velocidad, las pérdidas de carga en ese tramo, o sea, la gradiente de energía y la dirección del flujo, hacia dónde está corriendo el agua. En el nudo, me va a dar la cuota piezométrica, o sea, la presión que pone la altura de agua, digamos así, y la presión residual, que es lo que quedaría en la ¿Qué es la presión disponible, la diferencia entre la cota y la línea piezométrica. O sea, la línea piezométrica aquí, por ejemplo, es 6 y la presión residual es 6. Claro, sería, digamos, lo mismo. Pero la cuota piezométrica, si no estuviesen funcionando, nada le voy a poner Puerto Viejo porque sería 70. Pero aquí sigue siendo mi cota, la presión residual, 70 o 6. No, la 6, la que queda, la que llega. Ya una vez corriendo el sistema. O sea, prácticamente la piezométrica y la residual son la misma. En movimiento. En movimiento. O sea, cuando todo el sistema Claro. está funcionando. Claro. Ya lo que te entiendo. O sea, tú tendrías la máxima que estaría para decir en caso de que solo yo abro la llave en todo Puerto Viejo y me revienta todos los baños con esa cuota 70. Eso es lo que me quiere decir ya. Ok. Ya. Y del tanque podemos obtener ya el caudal que sale del tanque, ¿no? Pero eso ya lo habías determinado antes. No, yo no determino el caudal que sale del tanque. Yo determino el volumen del tanque. Ah. Pero entonces, como el volumen es un teórico, un caudal medio diario. Claro, de consumo. Pero, o sea, claro, que dependiendo cómo sea el consumo, o sea, yo establezco una dotación, no un consumo. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, dependiendo de cómo se comporte el sistema, si por ejemplo en horas picos del día aumenta el O sea, en la noche consumo, más se usa más. entonces yo puedo determinar qué caudal está saliendo del tanque en un determinado punto del día, una determinada hora del día. ¿Sí? Yo determino demanda, no determino consumo, determino demanda. En el primer análisis se determinan demandas. Ok. Sí, porque se puede confundir porque ya dijimos que antes le metimos con ese dato el diámetro de tubería y con el diámetro relacionado al caudal. Pero aquí ya tienes el caudal total de salida del tanque ya en el caudal. O sea, ¿cómo se dice? Ya no es el medio diario, sino el analizado por tramos. Claro. Exacto. Porque también acuérdense que siempre, o sea, la dotación que tú determinas es una dotación diaria. Pero esa dotación no quiere decir que la llave está abierta todo el día. Hay horas picos, ¿no? Entonces en la noche obviamente que el consumo baja, digamos que teóricamente a cero, ¿no? Porque la gente está durmiendo, no hay consumo de agua doméstica, pues, ¿no? Entonces ahí ya cuando en la mañana, a 6 de la mañana, todo el mundo va a las trabajas, a la escuela, ahí es que hay una hora pico en que, digamos, se dispara la curva y otra vez, durante el transcurso de la mañana, desciende el consumo. Pero al final, haciendo un análisis global de las 24 horas, el consumo va a ser la suma de todos esos consumos picos, ¿sí? Que va a haber un sube y baja. Pero al final yo tengo un consumo medio diario. ¿Sí? Pero ya este caudal es el caudal con la red. El caudal, digamos, diario, ¿no? Mínimo diario requerido. Resultados. El caudal mínimo diario. Claro. Ese es el caudal mínimo. ¿Cuál? O sea, el caudal que vamos a tener es el caudal mínimo diario. El caudal, no, o sea, el caudal que vamos a determinar primero. Sello diario. O sea, aquí la ventaja es que podemos trabajar de dos maneras. Podemos determinar cuál es el caudal o cuál es la demanda diaria de la población. ¿Ya? Y diseñamos la red para esa demanda diaria. O también podemos ingresar parámetros en que esa demanda se mayora o se minora en base a esos consumos picos de horas. Porque obviamente que el consumo en la noche no va a ser igual al consumo en el Que día. también habría caudal máximo. ¿No? Caudal máximo, claro. Ya, Por eso digo, esos son los consumos picos. Pero que al final, entre máximo y mínimo, va a haber un caudal medio que es el consumo en las 24 horas. Dentro del consumo, para sacar esa media, ¿qué se tiene considerado? Porque, por ejemplo, no todos
consumen la misma cantidad de agua. ¿De verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en mi casa tiene un tipo que tiene 3 carros y los 3 carros los lava a diario, pero él va a consumir más agua. Cuando uno hace su encuesta, ¿qué considera para tener? Porque si no nos bajamos en el consumo doméstico, nos quedaríamos cortos. Tienes dos opciones. Primero, si tú puedes obtener la información de campo fidedigna a lo que Sí. a lo que cada uno consume, o sea, sería lo ideal y es un poco difícil poder levantar, determinar el consumo. Bueno, tú lo puedes decir, de pronto la vivienda tiene medidor, tú puedes revisar el histórico y más o menos sacas un promedio de esa vivienda y hacerlo así por todas las viviendas que tú le vayas a dotar de agua. Si no tienes, eso es un caso de un proyecto que tú vayas a mejorar, porque ya está construido. Sí. Pero en este caso, cuando son proyectos nuevos que no tienes información de consumo, entonces ahí lo que tienes que regirte es a las normas. Entonces, dependiendo de la población que vayas a servir, existen parámetros, ¿sí?, de dotación. Por ejemplo, en el caso tengo ahorita en la mente que hasta 5.000 habitantes, para zonas como aquí en la costa, la dotación mínima es 170 litros por segundo por habitante. 170 litros por día por habitante. ¿Ya? Y a medida que sube más la población, esos 170 litros puede llegar hasta 230 litros por habitante y por día. Cuando nos excedemos de esa cantidad, ¿qué pasa? Solamente simplemente nos quedamos sin agua. No, es que tú diseñas para esa demanda. Claro. No, pero es que, por ejemplo, yo veo mi casa ya, digamos, me llega agua. Y muchas de las veces tenemos que cerrar la llave porque se nos rebota. O sea, hay como más, tenemos que cerrar la llave para que no siga llegando más. Entonces, tal vez esa No es que hay como más. como que siempre me sigue llegando, digo yo. Por ejemplo, bueno, en el caso de Puerto Viejo aquí, Cuatro Esquinas produce, no sé si tienes la Cuatro Esquinas cuánto produce, pero era 90.000 metros cúbicos día. 90.000 metros, o sea, Cuatro Esquinas tiene la capacidad para producir 90.000 metros cúbicos día, que es la demanda para tener a Puerto Viejo. ¿Sí? Usen o no usen el agua siempre va a estar ahí. Si tú, por ejemplo, vas a lavar ropa o lo que sea, abres la llave y tienes el agua ahí, o sea, consumes. Pero el agua, independientemente de si consumas o no, el agua siempre va a estar disponible. Claro, en ese sentido yo me refiero a que si hay que ser más de los 90.000, que ahí más o menos, o sea, se toman ciertas, ¿cómo sería? Margen de seguridad, de error sería en este caso, para dar, si es que nos sobrepasamos los 90.000, o se supone los 90.000, ahí sí que no sería. No es que se estima un poco más de lo que es, ¿verdad? Porque es una cosa que se estima un poquito más de lo que normalmente es. Siempre había que pasarse. El tema de dotación va a estar enfocado específicamente para cubrir necesidades básicas, o sea, de consumo, no demanda. Entonces, esos valores ya están determinados en las normas, son en base a la experiencia, que es digamos, la cantidad mínima de agua que requiere una persona para cubrir sus necesidades diarias, digamos así. Uso de baños, cocina, lavado, riego, esas cosas. Y en base a eso se establece, por ejemplo, la población que yo tengo actualmente es de 200.000 habitantes. Yo necesito tal demanda. Pero para después de 10 años esa población va a crecer y yo necesito X demanda. ¿Qué es lo que hago? Yo diseño, puedo decir, bueno, necesito una planta de tratamiento, porque eso ya más bien va a cuestiones ya de tratamiento. Necesito una planta de tratamiento que me cubra mi demanda hasta 20 años o hasta 10 años. ¿Sí? Por lo general no se hace menos de 25 años. ¿Sí? Una planta de tratamiento. Es decir, que si yo arranco ahorita con mi planta, yo tengo cubierto 25 años para dotar de agua. Entonces, el otro tema es que dice, bueno, ¿qué pasa si hay mayor consumo? O sea, no va a haber mayor consumo. O sea, porque igual está previsto a que obviamente que entre mayor es la población, la dotación a considerar es mayor. No es lo mismo considerar una población de 5.000 habitantes, y yo le voy a dar 170 litros por segundo, a que una población de 50.000 habitantes que yo tengo que considerar 230 litros por segundo. Entonces, en todo caso sería, lo legal sería que
si nosotros tenemos un diseño que sabemos que va a cumplir sus años de diseño, 5 años, años anteriores tendría que yo estar preparándome ya para hacer la función. Exacto. Sería. Más bien sería ya temas de producción. De producción. Yo creo que en base a la experiencia sería más o menos así para poder un poco de matar. Tú diseñas para 25 años, creo que eso es norma, supuestamente, ¿no? Entonces tú diseñas 25 años y todo puede suceder en una ciudad. Hubo un explosivo, un desarrollo sostenible o una caída, como una ciudad que fracasó. Pero dejas asegurada, como que dices, la producción para esos 25 años en función de una teórica población en crecimiento en función de las normas del INE, ¿cierto? Esa es la única variable que existe. De ahí las otras variables son relativas. El tema de que si consume más uno, si consume más el otro. El tema es cómo viene creciendo esa población en función de economía, en función de educación, o sea, vamos a ver casos. Chone no crece porque la gente se emigra. Manta crece porque la gente va. Guayaquil crece porque la gente va. Y quizás esos 25 años se queden cortos a la hora porque le creció, se sobrepobló la ciudad. Entonces, en definitiva, creo que esta experiencia es lo que te llega a esos temas de las normas, ¿no? Y entonces ahí viene la siguiente norma, te dice, bueno, yo vivo en la playa tienes una norma que cada persona consume 200 litros por habitante día. 200. ¿Por qué? Porque tiene que lavarse los pies por el agua salada, tiene que bañarse más, hay diferentes, más... Bueno, siempre se estima un poco más en un sitio que en otro, pues si te vas al campo, me refiero a Flavio Alfaro, la norma te dice juegan con dos cosas, ¿no? La población y la zona, si es húmeda, si es calurosa, si es fría. Si vas a Quito baja por el tema mismo de que es frío, pero también sube porque es industrial. Entonces hay una tabla que te varía eso. Pero dentro de esos 25 años, la teoría te dice que dentro de ese proceso, ahorita con la tecnología, tú debes ir ajustando lo que dijiste al final, la producción. Entonces yo ya tengo claro cómo voy creciendo, ya voy midiendo lo que dijiste. Ahora sí, con medidores, ya sé cuánto me consume esta casa y voy ajustando mi sistema. Y ya tengo la realidad de esta manzana. Ya la voy ajustando y ya voy jugando con lo que voy a proyectar para el futuro. Entonces, quizás la norma se quede corta, quizás la norma se puso muy alta, pero ya prácticamente en esos 25 años de manejo del sistema, ¿sí? Tú vas ajustando y quizás sean 15 o quizás sean 40. O sea, ya eso ya... Ya trabajas con datos reales, tú ya puedes hacer un histórico y ahí vamos a lo primero, pues, ¿no? Que tú ya puedes determinar el consumo de cada predio. En base a eso, ya determinar más que lo que realmente necesitas. Porque tú de pronto puedes haber tenido estimado 200 litros por habitante por día. En realidad eso es lo que tú necesitas. Y es lo que muchas veces pasa. Y es cultura de la persona, cultura de uso, despilfarro del agua, es cultura de la población en sí. Yo creo que con eso sí está más claro. Para instalar los programas, si lo van a instalar en silencio, se lo van a... Igual. Y al final, con estos resultados que obtenemos, en tubería, nudos y tanques, verificar. ¿Cuáles son mis datos más importantes? Verificar siempre la presión mínima, ¿sí? Que me asegure llegar hasta el punto más lejano de la red. Se recomienda 15 metros de columna de agua. Y velocidades máximas en las tuberías de 3 metros por segundo. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Sí. Ahora, teníamos configurado ya las opciones. En esquemático vamos a trabajar así, ¿no? Modo esquemático y los factores 20 y 20, tanto de símbolos como de texto. Es decir, corrijámosles, ¿no? Estaba creo 1 y 1, corrijámosles a 20 y 20. Aquí. En las opciones en drawing. Esquemático 20 y 20, ¿no? Los factores de anotación. ¿De qué? Los multiplicadores de anotación en símbolo y texto. Para hacerlo más visible. Sí, 20 y 20. Esto nomás para hacerlo más visible, ¿no? Más grande el texto y estas cosas. 20 ambas, ¿no? 20 y 20, sí. Okay.
Ok, entonces vamos a trabajar con prototipos. ¿Se acuerdan, no? Que tenemos la opción de que cuando comenzamos a diseñar una red, digamos, determinamos previamente los diámetros. Entonces podemos ir creando prototipos de qué tuberías vamos a ir utilizando en esa red. Entonces, para no estar primero dibujando y después ir a las tablas e ingresando, cambiando diámetros y tipos de material. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a la opción que dice prototipos, layout, ¿sí? En el menú layout, prototipos. Aquí yo puedo crear prototipos para cualquier elemento que puedo yo dibujar en el AutoCAD. ¿Ya? En este caso yo voy a crear un prototipo para tubería. ¿Cuál es tubería? En este caso pipe, ¿verdad? Selecciono pipe y voy a dar clic en nuevo. ¿Sí? Entonces me aparece debajo de pipe que dice Pipe Prototype 1, prototipo de tubería 1. ¿Ya? Entonces, yo voy a editar este prototipo para ingresar la información. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que yo dentro de cada componente, dando doble clic en ese elemento, aparece un cuadro de diálogo con la información de ese elemento, ¿no? Entonces, actualmente, este prototipo tiene esta información física, digamos que los parámetros de la tubería, que tiene diámetro 152, material hierro dúctil, hacen Williams 130. Entonces, para fines del ejercicio, yo lo voy a configurar de esta manera. ¿Sí? Voy a colocarlo como cast iron, hierro fundido. Ya. Y con esta información, el diámetro 200, ¿sí? Y la longitud 460. ¿Se acuerdan que estamos trabajando en modo esquemático? ¿Sí? Entonces yo lo que voy a determinar que de aquí en adelante, cuando yo utilice este prototipo, todas las tuberías van a ser de 200 milímetros de hierro fundido y de 460 metros de longitud. En este Sí, prototipo. en este prototipo, sí. ¿Ya? Entonces yo lo voy a configurar. Aquí no. 200 milímetros de diámetro. Pero no he definido todavía. El cajairo. Sí, ahí vamos. Pongo el diámetro 200. Actualmente está Ductile Iron. Sobre la derecha aparece el botón de puntos suspensivos en el cual me envía a la librería de materiales. ¿Sí? Debe estar en la otra página o debajo o detrás de algo. Porque está eliminado algo más. O no la tocaste. Vuelve a picar. Creo que no picó. Sí, sí. Sí, mira cómo se coloca. Ponle altar. Listo, voy agarrando las cosas para. Sí, chévere la foto de video. ¿Qué diferencia entre los diseños? El rojo es de cambio. Ah, ¿El rojito? es el cambio. El rojito es lo que hicimos antes, integrar el AutoCAD con el... O sea, como algunos están acostumbrados a trabajar en el AutoCAD, te integra. Entonces por eso digo que trabajamos en el 2013. Ah, Ya, como algunos, pero tú estás trabajando en el